Dios le continúa bendiciendo. Acabo de hacer un video, hace tiempo que no hacía un videíto. Y ahora voy a hacer otro más corto, ¿verdad? El otro fueron 1 hora 40 y pico. Así que voy a hablar un poco sobre los ángeles segadores, a los cuales Jesucristo en varias ocasiones se refiere en los evangelios. Los ángeles segadores. Ángeles segadores. Entonces vamos a ver si, según lo que yo creo, lo que la Biblia presenta, que podría tener más lógica, ¿verdad? Entonces, voy a leer en Mateos 13, del 24 en adelante. Vamos a hablar del trigo y la cizaña. Déjame ver, estando en la iglesia pentecostal, cada momento que yo escuchaba hablar del trigo y la cizaña, se usaba como que en la iglesia misma había trigo y cizaña. Mayormente se presentaba de esa forma. Y entonces se hacía ver a los hermanos como que unos eran trigo y otros eran cizaña. Entonces, imagínense usted sentado ahí y les dicen que unos de ustedes son trigo, pero otros son cizaña. Y ahí usted está pensando, obviamente yo me imagino que si habrían 50 hermanos, los 50 hermanos estarían pensando, yo soy trigo, yo no soy cizaña. Y entonces, ¿cuál es la cizaña? ¿Dónde está la cizaña entonces? Si todos son trigo, ¿dónde está la cizaña? Pero eso, ¿verdad? Es lo que escuchar cosas así nos lleva a pensar. O sea, uno de ustedes es trigo y otro de ustedes es cizaña. No quiero señalar a nadie, pero eso es mayormente como, ¿verdad? Se lleva el mensaje por ciertas personas. Ahora, vamos a leer, a ver cómo entendemos. Yo no tengo nada escrito aquí, simplemente tengo la Biblia. A ver cómo nos ilumina, cómo me ilumina el Señor en esto. Entonces, no creo que había hablado anteriormente, ¿verdad? Leyendo directamente de un pasaje como este, del trigo y la cizaña. Y dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es su campo, obviamente va a sembrar buena semilla. Entonces, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Malvado enemigo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Padre de familia. Y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿A qué le suena esto? ¿No le suena acaso al huerto del Edén? Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿No le suena como al huerto del Edén?
¿de dónde pues tiene cizaña? ¿De dónde salió la cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. O sea, no voy a sacrificar al trigo por tratar de arrancar toda la cizaña. Voy a tener gran pérdida. Voy a tener gran pérdida. Entonces, dijo el padre de familia, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. O sea, aquí él dijo, hay una cosa que va a pasar primero, otra que va a pasar después. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Hay una siega, un recogido del cultivo. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, recoged la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Pero recoged el trigo en mi granero. Esto se escucha simple, pero parece que lleva mucho. Se escucha simple, pero es profundo. Pero yo de hablar profundo no sé. Yo no sé por qué la gente no me entiende cuando le hablo. Muchos no me entienden. Pero yo de hablar profundo no sé. Entonces vamos a tratar de explicar esto lo más sencillo que se pueda. Entonces, el asunto es que la parábola del trigo y la cizaña tiene una explicación por el mismo Jesucristo, acomodada a los que estaban frente a él, ¿verdad? Para que ellos entendieran el sentido por donde iba. Entonces, desde el 36 en adelante, Jesús empieza a explicar sobre este asunto de la parábola. Pero voy a hablar del 34, donde dice el uso que Jesús hace de las parábolas. Voy a empezar por ahí. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Uf, ¿ve lo que les estoy diciendo? Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Por eso le dije que cuando dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Si sembraste buena semilla, ¿de dónde tienes cizaña? Entonces, tan pronto usted y eso, usted tiene que moverse a, como dice aquí, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Escondidas. O sea, no están explícitas claramente.
cosas escondidas. Eso me hace pensar que por eso hay personas hoy en día que todavía siguen pensando que el pecado de Adán y Eva fue comer de una manzana. Que el árbol de la ciencia y el buen y del bien y del mal era literalmente un árbol de donde se podía comer literalmente fruto. Pues todavía hay personas pensando que eso era así. Si eso fuera así, si fuese así, esta declaración del profeta, aquí no dice claramente quién era el profeta, ¿verdad? Pero esta declaración del profeta dice que está en los Salmos. Un salmista profeta dice: declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Si estos israelitas de este tiempo, el tiempo de Jesús, obviamente tenían que saber la historia de Adán y Eva, de la creación del mundo. Ellos la conocían. Y Jesús les dice que va a declarar cosas escondidas. Si vamos a verlo desde el punto de vista de que el pecado de Adán y Eva fue comer de una manzana o una fruta, que no sé si fuese una fruta que ya no existe o una fruta que todavía existe. Algunos dicen que es una manzana. No sé quién pensará que será una pera o una china, naranja. Si fuese así, pues eso está escondido. Si usted va a coger eso literal, está escondido. No. No es una presentación en el libro de Génesis de algo escondido. Si usted va a decir que el pecado fue comer de una fruta, pues usted está aplicándolo literalmente como lo está leyendo. No está escondido. Si usted lo explica como lo lee. Si usted no entiende que hay un mensaje oculto detrás de la fruta y del árbol. Si usted no entiende eso, pues no es un mensaje escondido para usted. Porque usted entiende que era un árbol literal y una fruta literal. Y que el hecho era ese. Pero aquí Jesús dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábola no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora vamos a leer la interpretación de Jesús. Dice: Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el término profético que se usa para señalar al Mesías en el libro de Daniel. Cuando en el libro de Daniel se usa el Hijo del Hombre, está hablando del Mesías. Y ya entendiendo que Jesús era el Mesías, pues obviamente
Está hablando de que el Hijo del Hombre sería Jesús y que a la vez sería el ungido, el Mesías. Y dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Mire bien, el campo es el mundo. No está diciendo el campo es Israel. Israel es parte del mundo. Pero está diciendo el campo es el mundo. ¿Se acuerdan? De tal manera amó Dios a Israel. No, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, la buena semilla que sembró el padre de familia, la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que se la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Segadores. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Vamos suave, porque yo no tengo nada escrito, voy meditando. Entonces, Jesús usa una expresión de un profeta. Porque aquí dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto quiere decir que el escritor del Evangelio, Mateo, ya entendía la revelación por el Espíritu, inspiración por el Espíritu, de que lo que Jesús la forma que Jesús se movía, la forma que Jesús hablaba, declaraba, estaba compaginado con las palabras de este profeta salmista que quería declarar misterios desde la fundación del mundo por medio de parábolas. Entonces, usted tiene que entender cuando aquí dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia. Pero aquí Jesús está diciendo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Entiende? O es el padre de familia o el Hijo del Hombre. O que el Hijo del Hombre en este sentido señala a que Jesús es Dios. También por el hecho de que Él está llamándose a sí mismo Hijo del Hombre. El término que Daniel usa para señalar al Mesías. Yo entiendo que lo vaya captando. Váyalo captando. Entonces, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Qué puso Dios en el mundo desde el principio? Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué puso Dios en el principio? Puso a Adán, buena semilla. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Buena semilla. Buena semilla.
¿De dónde pues tiene cizaña? Un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Se acuerda del diluvio? Eso es para que vaya compaginando. ¿Se acuerda del diluvio? Mire esa expresión. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Y Dios vio a Noé, que era un hombre justo, un hombre que en su ADN se consideraba un hombre como el que él había establecido en el huerto del Edén, que mantenía una esencia según Dios la había establecido en Adán. Se mantenía puro en ese sentido, por eso le llama un hombre perfecto, conforme a eso. ¿Qué quería Dios? Que la próxima generación adquiriera las capacidades de Noé. Pero ¿qué pasa? Que Noé no viajaba solo. También la cizaña viajaba con Noé. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Esa sería la contestación de por qué Dios permitió que toda la familia de Noé se salvase en el arca. Lo demás Dios tenía que destruirlo, porque se había echado a perder. Pero en este sentido, Dios trata de salvar nuevamente al hombre. Pero, o sea, tiene que salvar al hombre con la cizaña. No sea que arrancando el trigo arranques también la cizaña. Que diga, arrancando la cizaña arranques con ella el trigo. Que no sepas diferenciar. Un ejemplo. Arranques la cizaña y se daña el trigo también. Va de ahí. Cosas ocultas desde el principio, ¿verdad? Y ahí tendríamos que entrar en cuál realmente fue el pecado de Adán y Eva. Realmente se puede considerar de que algo que hay que declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo, quiere decir que Dios no quiso explicar claramente, revelar claramente, sino que había que declararlo porque estaba escondido desde la fundación del mundo. Hasta el día de hoy, hay personas que uno trata de explicarle la caída del hombre y no la entienden. Todavía siguen creyendo en la manzana. No entienden que Satanás sembró en Eva la cizaña. Uno les dice esto y todavía están pensando en que fue esa provocación de que si, Eva, ¿vas a comer de la manzana, sí o no? Y Eva mirando la manzana, no sé, pero se ve sabrosa. Se ve deliciosa.
todavía no acaban de entender que entre Satanás y Eva se produjo una amistad que es declarada en el Génesis, de que dialogaban, de que se juntaban, de que esto no pasó de la noche a la mañana del día siguiente, de que se creó una confianza y que esa confianza llevó a que Satanás sembrara en Eva, en Eva, la cizaña. Todavía no lo entienden. Si estuviésemos hablando de realmente de una fruta, una manzana, una pera, una china, no, el Señor no estaría diciendo, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, como dijo el profeta, que ese era el sentido de por qué Jesús estaba dando las profecías. Declarar las cosas escondidas. Y aquí, obviamente, en la revelación de Jesucristo, Él dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, pero Él es Dios, Padre de familia. Él se está llamando a sí mismo Padre de familia, Hijo del Hombre. O sea, yo soy el Mesías, yo soy Dios. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Habían dos reinos. En ese entonces estaba el reino de Israel y estaba el reino que se establecería, que sería la iglesia. El reino de Israel y el reino de la iglesia. Pero ¿qué pasaba? Para entender entonces esto del reino, tenés que leer la parábola de los labradores malvados. Los labradores malvados, donde se explica que los labradores malvados eran el reino de Israel. El reino de Israel, cuando el Señor mandaba a sus profetas, a sus siervos, los enviados, a preguntar por el fruto, no tenían fruto. Como no tenían fruto, ¿cuál era su próxima opción? Matar a los que eran enviados. Entonces, de ahí que mataban a los profetas, porque no tenían fruto. Entonces, el dueño de la viña decide enviar a su hijo, diciendo, voy a enviar a mi hijo para ver si al ellos ven que él es mi hijo, pues entonces lo respetan, lo consideran. Y se termina esto. Pero no. Ellos dijeron, vamos a matar al hijo, y si matamos al hijo, ya no hay heredero y nos quedamos con la viña nosotros. Mira el sentido de lo que se está hablando. Y nos quedamos con la viña para nosotros. O sea, vamos a sacar a Dios del panorama, matamos al hijo y la viña es de nosotros y nosotros sembramos la pauta. Eso es lo que estaba pensando Israel. Ellos querían quedarse con la heredad. Pero ¿qué pasa? Vemos a Jesucristo diciéndole a Israel
he aquí el reino será quitado de vosotros, y será dado a un pueblo, a una gente, los cuales producirán el fruto de él. Que todo esto está relacionado, todo está relacionado. Esto que Jesús está explicando aquí no simplemente está pasando en el momento en que Él está en Israel, sino que esto es lo que se viene arrastrando desde la fundación del mundo hasta ese propósito. Ese era el cumplimiento total de todo lo que había venido pasando. De ahí que Él está explicando algo que sucede en el huerto del Edén. Desde allá es que Él está hablando. Él se lo presenta en su tiempo. Pero el principio de todo, de lo que Él está hablando, es de lo que pasó en el huerto. Entonces, cómo Satanás sembró en Eva la cizaña. Y la cizaña comenzó con Caín. Porque, como dice el apóstol Juan, Caín era del maligno. Y Caín era del maligno. No porque Satanás simplemente fuera su propiedad. No es que simplemente Caín es mi propiedad. No en ese sentido. Porque él lo sembró. ¿Qué más claro puedo ser? Decir que Satanás tuvo procreación con Eva. Y que eso era parte de lo que estaba oculto desde la fundación del mundo. Que Satanás sembró en Eva la cizaña. Y nacieron el trigo y la cizaña. Entonces, eso, si usted quiere seguir creyendo que el pecado fue comer de una manzana, ese es problema suyo. El pecado fue procreación, contaminar la creación que Dios había hecho. Contaminar la creación que Dios había establecido. De ahí que Satanás, como padre de la cizaña, entonces él se hace de este mundo. Entonces cuando Dios decide declarar un juicio, cuando Dios decide declarar un juicio, es para tratar de erradicar parte de esa cizaña que ya estaba arraigada en este mundo. ¿Entiende? Dios te bendiga, Arnel. Aquí hablando un poco de Adán y Eva. Entonces, de esto que Jesús está declarando, vuelvo y leo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Escondidas, quiere decir que no estaba a plena vista. Quiere decir que cuando usted está leyendo el libro de Génesis, no todo lo que se lee en el libro de Génesis está a plena vista. Quiere decir que usted tiene que interpretar, tiene que ir un poquito más profundo. Y no estoy hablando de la creación, ¿verdad? Pero obviamente no se iba a hablar tan claro y específico sobre cómo entró la cizaña. Y que la cizaña no es el hermano tuyo que se sienta al lado tuyo en la iglesia, que es lo que usualmente enseñan en las iglesias. No, la cizaña puede ser el hermano que está a tu lado. No, en ese sentido no. En ese sentido, la cizaña de la que se está hablando aquí, como la explicación que está dando Jesucristo, el campo es el mundo
La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Entonces, cuando tú dices que el hermano que está al lado tuyo es una cizaña, le estás diciendo que es un hijo del diablo. Le estás diciendo a tu hermano en Cristo, que él es un hijo del diablo. Eso es lo que estás haciendo. Así que si hay algún predicador que me escucha diciendo esto, por favor, no vuelva a traer un mensaje tan chipichapi como ese. No, hermano, aquí hay trigo y hay cizaña. O sea que hay hijos de Dios, pero hay hijos del diablo. Ese no es el sentido que se da aquí. Los hijos del diablo eran porque habían adquirido genes del malo. Porque habían corrompido la creación de Dios. Y por eso usted ve el gran problema de Génesis capítulo 6. Cómo había un mundo que se había corrompido. Y después, si hubiese sido que se detuvo ahí, pero no. Dios no quiso destruir el trigo y la cizaña juntos. Por eso en la nueva creación de Noé, vuelve y crece el trigo y la cizaña. Se vuelve a establecer trigo y cizaña. Porque Dios dijo, no arranques el trigo y la cizaña juntos. O arrancando la cizaña puedes destruir también al trigo. O sea, yo tengo un pueblo. Cuando volvemos en la historia, se habla de Elías el profeta. Elías se sentía solo. Elías se sentía que todo Israel estaba inclinado al enemigo, a la maldad, a Jezabel. Y Dios le dice, páralo ahí. Yo me he guardado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Yo me he guardado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Va captando. Entonces siempre ha sido una lucha entre el trigo y la cizaña. Entre el trigo y la cizaña. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay hijos del diablo, literalmente, como lo estaba diciendo Jesús, y hay hijos del reino. Eso es lo que Jesús está diciendo. Hay hijos del reino, hay hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Aquí Jesús, exponiéndolo desde el punto de vista de lo que pasó en el principio y de lo que él está cumpliendo en ese momento, él está jugando con las dos cosas. Él está diciendo, de allá lo que nos llevó aquí, desde lo que pasó allá hasta lo que nos trajo aquí. Ya acabé de decir que había un reino que era Israel, que no tenía fruto. Y que Jesús le dice, voy a quitar el reino de ti y se lo voy a dar a otra gente que producirán de él el fruto que yo necesito. Entonces, cuando aquí se habla fin del siglo, obviamente no se está hablando del fin del mundo. Son dos cosas diferentes. Dice, la ciega es el fin del siglo. Ahí tengo que volver otra vez porque, ¿verdad? Mientras más uno lo repita, más se le queda a la gente. Hablando de las 70 semanas que Dios le dio a Israel. Y que con la muerte del Mesías, en Daniel capítulo 9, se establecería una nueva era. Un nuevo comienzo. Cuando aquí se está hablando, la ciega es el fin del siglo. Está hablando del comienzo de la era cristiana. Ahora, dice, y los segadores son los ángeles. Pero
ángeles literalmente. Está hablando de ángeles literalmente. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Lo ves? No está hablando en el fin del mundo. Así será en el fin de en su tiempo. Cuando Jesús está diciendo esto, está hablando del siglo primero, en su tiempo, de este siglo, pero él estaba bajo la ley. Jesucristo, como Pablo mismo lo explica, Jesucristo nació bajo la ley. No estaba establecido el nuevo pacto, o sea, la nueva era espiritual no había comenzado. Para comenzar la nueva era espiritual tenía que haberse establecido el nuevo pacto, el cual no existía en el mismo momento que Jesús está diciendo esto. O sea, cuando él está diciendo en este siglo, dice, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, mire lo que él está haciendo una comparación. De manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Qué pasaría en el fin del siglo? Ahí volvemos a Daniel. Daniel dice, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su final será con inundaciones. Cuando se está hablando de que se va a quemar la cizaña en fuego, está hablando de los hijos de Israel que fueron incrédulos. Hubieron dos facciones en Israel, los incrédulos y los creyentes. Los primeros cristianos fueron judíos creyentes. No fueron griegos, no fueron romanos, fueron judíos creyentes. Los 12 apóstoles son judíos creyentes. Pablo, un judío creyente. El evangelio se empieza a difundir en manos de los mismos judíos. Pero estuvieron los judíos incrédulos que fueron esta cizaña que fue quemada en el fuego. En la comparación que Jesucristo está haciendo aquí. Porque todo lo relacionado al Antiguo Testamento, este era el momento cumbre del asunto. Todas las profecías hablaban de Jesús. Y por eso Jesús cada vez que hacía algo decía, para que se cumpla lo que de mí está escrito en los profetas. Desde Adán y Eva. Cuando Dios le dice a Eva que de ella saldría el Mesías. Cuando dice, y él te herirá en la cabeza y tú le dirás en el cancañán, y ya se empieza a profetizar la salvación de Dios, el plan de Dios, desde el comienzo. Entonces, el fin de del siglo, de este siglo, según Jesús está diciendo, de esta era de la ley, que la ley se hacía para cubrir el pecado, los sacrificios, pero no los quitaba. Pero Jesús está diciendo, de esta era, al final de esta era, vamos a arrancar el trigo y lo vamos a quemar. El trigo será arrancado y será quemado. Pero dice, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esto es a los mismos que Jesús les llama sepulcros blanqueados. Cuando leemos Mateo 23,
Acuérdense que Jesús vino a la casa de Israel primeramente. No está hablando de los romanos, ni de los griegos, ni de los chinos, ni de los rusos, ni ninguna de esa gente. Eso no existía. Los griegos y los romanos sí. Y tal vez los chinos, pero no como los conocemos ahora. Que la gente simplemente quiere llevar esto al futuro, cuando son cosas que estaban pasando contemporáneamente en el tiempo de Jesús. Entonces en Mateo 23 Jesús le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comillo, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello otro. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Piensen en todas estas palabras cuando usted le dice a un hermano que es una cizaña. O sea, todo esto que Jesús está diciendo aquí es a la cizaña. O sea, si usted cree que su hermano es esto, pues no sé qué es lo que está pasando ahí. Y dice que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esto fue una descarga salvaje. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decid: si hubiésemos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido los cómplices en la sangre de los profetas. Nosotros somos mejor que nuestros padres. Si hubiésemos estado en el tiempo en que ellos hicieron estas cosas, los hubiésemos detenido. No hubiésemos hecho lo que ellos hicieron. Y les dice: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. O sea, ¿y de cuándo se mataron a los profetas? De toda la historia de Israel. Está hablando de toda la historia de Israel. Y dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Le está diciendo: ustedes son iguales que sus padres. Son iguales. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, ¿cómo escaparéis de la muerte? ¿Cómo escaparéis de la muerte si yo soy el que ofrezco vida eterna? ¿Cómo ustedes van a escapar de la muerte? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Eso es lo que hacía la cizaña. Perseguir a los enviados de Dios, matar a los enviados de Dios, matar a los hijos del reino. Los hijos del diablo estaban matando literalmente a los hijos del reino. Y Jesús dijo aquí que les iba a enviar los hijos de los hijos del reino, que le iba a enviar a profetas, sabios, escribas. Todo eso resumido, yo te voy a enviar a mi pueblo, a mis cristianos, a los hijos del reino. A los del camino, como le quieran llamar. Y ustedes los van a perseguir, los van a matar, les van a hacer como hicieron sus padres. Lo van a hacer.
Se los estoy diciendo, lo van a hacer. O sea, todo esto está relacionado. Todo está relacionado. Y dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Entonces, estaba hablando ahora de la parábola de la cizaña. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En todo esto que se está hablando aquí, Jesús lo que está explicando, cómo se produce la cizaña, cómo afectó al trigo a través de la historia, la lucha entre el trigo y la cizaña, y que no se podía arrancar las dos a la vez, porque si no existiéramos ninguno. No existiéramos. Entonces, acuérdense, todo esto está hablando de perdonar pecados, el trabajo de la iglesia, llamar al arrepentimiento, a un cambio, a una regeneración, un proceso. Todo esto está incluido aquí. Pero dice que el punto que quería señalar aquí era el punto de los ángeles, cuando dice que los ángeles son los segadores. Segadores. Y el Padre dice cómo va a ser ese proceso. El Padre dice que primero, deja crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Recoger el trigo en mi granero. Entonces, la explicación que da Jesús de la parábola, ese recoger el trigo en mi granero, es esta parte cuando Jesús dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Cuál es el granero del cual Jesús está hablando? El granero, que el granero le pertenecía al padre de familia, es exactamente el reino de Dios, que es la iglesia. De separar el trigo y la cizaña. Para que la iglesia tomara lugar, había que separar el trigo y la cizaña. ¿Qué iban a arrancar primero? La cizaña. ¿Cuándo pasó esto? En el año 70, cuando Israel es destruida, según dije, según la profecía de Daniel. Por eso estos que siguen hablando de que el Israel actual es el pueblo de Dios, no saben lo que están hablando. No tienen sentido. El Israel bíblico del cual se está hablando aquí, a esos mismos escribas y fariseos que Jesús les estaba hablando, ya no existen más. Hoy existen ¿qué? Seguidores de esas ideas. Eso es lo que existe hoy en día. Los verdaderos, genuinos, los que eran descendientes de los asesinos que fueron sus padres en el futuro, los que fueron malos, ¿verdad? Estos reyes que hicieron lo malo delante de Dios. Es de esos que se está hablando. El pueblo de Israel de hoy no tiene nada que ver con esto. El pueblo de Israel de hoy es totalmente aparte de lo que se está hablando aquí. Eso es otra cosa. El pueblo de Israel de hoy es otra cosa. Es así. De lo que se está hablando aquí es por lo que aún nosotros estamos aquí, es por lo que aconteció en este entonces, lo que pasó en el primer siglo. Por eso hablamos antes de Jesucristo, después de Jesucristo. Antes de Jesucristo, después de Jesucristo. La cizaña tenía que ser quemada. ¿Cómo se quemó? Vino el ejército romano y la quemó. El ejército romano vino, destruyó el santuario y el templo.
destruyó el santuario, el templo y mató a medio mundo que estaba dentro de Jerusalén. Eso es historia que la mayoría de los cristianos lo saben. Pero cuando leen porciones como esta, que son obviamente sencillas de entender, en cierto sentido, pues se pierden. Se pierden. Entonces volvemos a predicadores que no se han estudiado ni un mes en el instituto, tan siquiera no se dan a la dicha de estudiar la Biblia, que sea en profundidad, a decir, hermano, aquí hay cizaña y hay y hay trigo. Y los pobres hermanos preguntándose a sí mismos, ¿yo seré cizaña o seré trigo? Entonces, poniendo a los hermanos a dudar. Esos son los disparates que no se pueden permitir. Pero un pastor puede escuchar a un predicador, si no lo predica él mismo, puede invitar a un predicador que diga una cosa como esta y no es capaz de ponerse de pie y decir, ¿de qué usted está hablando? ¿Usted cree que usted está correcto en lo que está hablando y cómo está haciendo una aplicación de ese pasaje? Pero no lo hacen. Prefieren que la gente siga hablando de los disparates que dicen hoy en día. Hermano, en las iglesias no hay gente perfecta. Están en un proceso. Y unos se esfuerzan más que otros. Hay unos que se esfuerzan más que otros. Eso es una realidad. O sea, ahorita leí un texto que decía que unos darán, déjame ver, creo que está aquí mismo. Cuando habla de la explicación del sembrador, mira, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. O sea, no todo el mundo va a dar 100. Unos dan 100, unos dan 80, otros dan 30. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, no todo el mundo te va a dar el mismo grado, porque no todos somos iguales. Unos se esfuerzan más que otros. El propósito es llegar al 100, pero ahí te lo está diciendo. Unos dan 100, unos dan 80, otros dan 30. Entonces, no por eso, los de 100 le van a decir a los de 30 que son cizañas. Le van a decir a los de 70 que son cizañas. No, así no trabaja. No, tú le estás llamando cizaña, le estás llamando que hijo del diablo. Y Jesús le llamó cizaña a los fariseos en este sentido. ¿Y qué no les dijo? Lo acabé de leer, ¿qué no les dijo? Entonces, estás comparando a un hermano que porque tenga alguna falta, lo estás comparando con un contrallado fariseo que hacía todas las barbaridades que dijo Jesús ahí. Piensa antes de hablar. Piénsalo. Piensa. Así que, para terminar, aquí en Mateo 24, cuando dice que los ángeles, echarían la cizaña en el fuego y que luego recogerían el trigo en el granero del Padre, dice que lo hacen los ángeles. ¿Eso pasó así literalmente? No. No fue así literalmente. O sea que por eso es que usted tiene que tener cuidado cuando usted lee siempre, o hay algún relato que diga, los ángeles llegaron a Jerusalén, los ángeles separaron a los fariseos de los cristianos. O sea, eso no pasó así. Hay que tener cuidado. Entonces, la gente viene y lee de Mateo 24, del versículo 29 al 31, tres versículos. Del 29 al 31 vienen y leen este versículo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor.
y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Nada más que con leer este versículo, ya usted sabe que no se está hablando de algo literal. No se está hablando de que el sol se va a oscurecer ni por un eclipse ni por lo que sea, ni que la luna va a dejar de dar su resplandor, ni que las estrellas caerán del cielo literalmente, porque hasta el día de hoy no sabemos ni qué son estrellas, ni qué son las estrellas. La Biblia les llama luminarias. Pero no podemos decir que las estrellas son pedazos de tierra gigantes, de rocas gigantes que están flotando en el espacio. Eso nadie lo puede decir, la ciencia, ni esto de la NASA, ni nadie, porque ¿quién ha llegado a una estrella? Entonces entramos, ¿verdad?, en esos problemas mira lo que le está diciendo, chacho, y esas fotos que tira la NASA y todo esto. No podemos pensar de que hay estrellas cayendo del cielo. La forma que se está hablando aquí es una forma que se usaba desde el Antiguo Testamento, cuando Dios iba a realizar un proceso de cambio, que es justamente lo que está pasando aquí. Echa el trigo al fuego, pero la cizaña va a ir al reino de mi padre, al granero de mi padre. Y sabemos que el granero o el reino es la iglesia. Es la iglesia. Bueno, en Colosenses capítulo 1, ya se me olvidó hasta dónde está Colosenses. Colosenses, en el 1, explica esto. Y vuelve y se me corre. En el verso 1 dice, explica esto muy bien. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Por eso Dios le quitó al pueblo de Israel, porque no daba fruto. No daba fruto. Entonces dice, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, de entrar en su granero, recogerlos al granero, el trigo al granero, el cual nos ha librado, oiga bien, de la potestad de las tinieblas, nos ha librado de ser cizaña y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. O sea, el granero es el reino y el reino es la iglesia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al cielo. O sea, cuando alguien se convierte va para el cielo. Eso no es lo que dice ahí. Nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y el reino es la iglesia. De ser el hijo de Satanás a ser el hijo de Dios. Por eso no se podía arrancar el trigo y la cizaña juntos. Porque todo esto es lenguaje figurativo. Pero ese reino, el granero, el cual los ángeles segadores pondrían el trigo, es en la iglesia.
¿Y quiénes son por medio de cómo se hace esto? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, por mensaje. Esto viene por medio de mensaje. Entonces cuando dice, entonces aparecerá la señal en Mateo 24, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Quiénes lamentarán? Todas las tribus de la tierra. ¿Qué tribu? A los mismos que él les dijo, este juicio viene va a ser para ustedes. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Mira, aquí está, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Fue Dios, no quisiste. ¿Quién no quiso? Ellos. He aquí vuestra casa o es dejada desierta. Desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí Jesús vuelve a decir que ellos, esa generación, vería al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Y cuál es el reino? La iglesia. Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a la iglesia. Entonces dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermano, está hablando de la segunda venida. No. Por eso hay gente diciendo, no, Cristo va a venir después de la gran tribulación, porque no entienden esto. O Cristo va a venir antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación. La gran tribulación fue en el momento de separar el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña para poder establecer el reino de Jesucristo. La iglesia. Eso fue el comienzo de todo. Y va a terminar de otra forma. No se va a volver a repetir, como dicen. No va a volver a pasar. Jesucristo dijo claro. Habrá gran tribulación, cual no la hubo desde antes. No la hay, ni la habrá. Pero ellos no entienden esa parte. Ellos dicen, no, Jesucristo no quiso decir eso. Él dijo, ni la habrá. No habrá otra gran tribulación como esta. Pero ellos siguen diciendo que sí, que va a haber doble cumplimiento. Cuando Jesucristo dijo, no habrá. Y esa es la parte donde yo digo, ¿qué leen esta gente? ¿Qué leen? ¿Qué están leyendo? Corintellado. Y después dicen que es la Biblia. Tienen el corintellado metido dentro de la Biblia. Novelitas de amor. Los ángeles que dice aquí que se han enviados. Vuelvo y digo, aquí lo que se está hablando es de una evangelización mundial. Desde el Antiguo Testamento se viene repitiendo, se viene diciendo, Jesucristo por medio de sus profetas, el Espíritu de Jesucristo estaba en los profetas, dice que para el fin, para el tiempo del fin, la palabra de Dios tenía que crecer, tenía que llenar la tierra. El conocimiento de Dios tenía que llenar la tierra, tenía que estar en todas partes. Obviamente ahí se aplica lo dicho a los cristianos en Hechos 1. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y ese último de la tierra no era que simplemente iban a caminar hasta como si hubiese un borde, ¿verdad? Al cual se pudiera llegar, sino simplemente toda la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Hasta el día de hoy aplica lo último de la tierra. Ya no aplica Jerusalén, ya no aplica Judea, ya no aplica Samaria. Ahora aplica hasta lo último de la tierra. Entonces, esos ángeles no se pueden tomar como algo literal, esa expresión, y enviará a sus ángeles. En la interpretación literal sería, y enviará a su pueblo, a su iglesia, ¿a qué? A llevar el evangelio. ¿Cómo se juntan los escogidos? Predicándoles el evangelio. Y si se arrepienten, y si aceptan a Jesucristo como venido de Dios, como hijo de Dios, como Salvador, como el Mesías, entonces pasa a ser de los escogidos. Ese es el trigo que es juntado en su granero. No es que esto pasaría en un día. No, ha cogido tiempo. Por eso hay algunos que tienen esto por tardanza. Se pensaban que esto iba a ser en un día, en 2 semanas, en un mes. No. Hasta el día de hoy se sigue predicando el evangelio. Hasta el día de hoy se sigue llevando el conocimiento de Dios. Y ahora más por estos medios. Aunque uno, ¿verdad? Pues hay las diferentes formas. Hay diferentes formas. Me acuerdo cuando le decían a Pablo, mira, o a Jesucristo, Señor, ahí hay uno predicando en tu nombre, hablando en tu nombre y echando fuera hasta demonios y todo. Y Jesús le dijo, no se lo impidáis, porque el que no está contra mí, conmigo es. No estoy hablando de verdad que aún hasta los que piden chavo anuncian el evangelio. Hasta los que piden dinero y uno se queja de ellos porque lo hacen mal para satisfacer a su vientre, pero aún así Cristo es anunciado. Lamentablemente de la manera incorrecta, pero se sigue anunciando a Jesucristo. No podemos decir que porque en un granero se hagan las cosas en forma diferente, pero se predica a Jesucristo y a este crucificado, pues no podemos llamarlo, mira, esas son las cizañas, simplemente las cizañas. No, hay hermanos que tienen que corregir sus cosas. Todos tienen que corregir algo. Pero vamos a dejar esto hasta aquí. Yo entiendo que después de tanto de lo que he hablado, se podría entender que los segadores, los que llevan la palabra, los que juntan a los escogidos, son los cristianos, a los cuales Satanás desde el comienzo, por medio de Roma, los trató de detener. Por medio de Roma, primero los judíos persiguiendo cristianos, después Roma matando cristianos, y trató de detener este empuje. Pero la realidad es que sin armas de fuego, digo yo armas de fuego, sin ametralladoras, sin tanques, sin... ¿Qué usaban en aquel tiempo? Espadas. Ha podido detener el asunto. Como dijo Gamaliel, no sea, si esta gente son de Dios, eso se va a caer, eso se va a destruir. Pero no sea que nos encontremos peleando contra Dios mismo. No sea que estemos combatiendo contra Dios. Así que vamos a dejar a esa gente que sigan. Roma trató de detenerlo con todo su poder,
con sus ejércitos, matando cristianos a diestra y a siniestra, leones, cómenselos, decapitaciones, crucificados en los caminos para que todo el mundo los viera. Y hasta el día de hoy estamos aquí. ¿Es de Dios o no es de Dios? No hay ningún otro grupo que haya pasado por lo que pasaron los cristianos. Y están aquí. Son mayoría. Así que Dios les continúe bendiciendo. Hacia adelante, ya he hecho 2 videos. Y es hora de recostarme un ratito. Dios les continúe bendiciendo y hacia adelante.